¿Cómo está, vocal? Buen día. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. A Rubén, de igual manera, un saludo. Buenos días a todas y todos. Vocal, se ha generado una polémica. Acabo de leer, como usted seguramente ha escuchado, dice que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido órdenes del gobierno para intentar proscribir a Evo Morales y a la dirigencia del Movimiento al Socialismo. Hemos conocido ayer el informe del CIFDE respecto de la supervisión del Congreso de la OCAeñe. Hay varias consideraciones y una consideración en particular nos llamó la atención. Es el que dice que quien quiera habilitarse como postulante para la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo tiene que acreditar una certificación física ante el Presidium. Es por eso que se ha tomado la determinación final del Tribunal Supremo Electoral de no reconocer la dirigencia nacional del MAS y de paso anular el Congreso del MAS. Ese y otros varios puntos que de pronto se han podido observar, Rubén, y valga aclarar, en radio a veces es un poquito más el tiempo que en televisión. Hay que recordar a los militantes de los partidos políticos, a los dirigentes de los partidos políticos, que a diferencia de años pasados, previos a 2017-18, pues los partidos políticos realizaban sus reuniones, asambleas, congresos, y luego de eso nos enviaban la lista de la dirigencia que había sido elegida, ¿no? En sus instancias correspondientes. Nos enviaban una carta notariada con la lista de la dirigencia elegida en un congreso, en una asamblea. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, hasta antes del 2018, simplemente hacía el registro. Pero, ¿qué pasa después de 2018? Ya con la ley 1096 que se pone en vigencia a partir de 2018, 17-18, esta ley obliga al órgano electoral en su conjunto a hacer acompañamiento y particularmente supervisión de los procesos de elección de la dirigencia interna, es decir, hacemos supervisión a los congresos, a las asambleas, a las reuniones que tienen los partidos políticos, donde eligen su dirigencia. Y esto pasa en el nivel nacional, es decir, con los partidos políticos que están legalmente registrados en el Tribunal Supremo Electoral, y pasa con las agrupaciones ciudadanas y también pueblos indígenas que están en el nivel subnacional. Entonces, a partir de entonces, mire, han pasado muchos años, desde 2018 en adelante, por primera vez durante esta gestión se llevan adelante las elecciones de las dirigencias internas. No hablemos solamente del movimiento al socialismo, hablemos de todas las organizaciones políticas que están registradas en el órgano electoral. Entonces, nosotros hacemos la supervisión, hacemos ese trabajo que es llevar a nuestro equipo técnico, cuatro personas que van, un camarógrafo, dos técnicos que hacen el registro permanente de todo lo que sucede en el evento, y pues simplemente se presenta un informe. Ahora, ¿dónde se presenta el conflicto de pronto en el caso que tenemos de recién data, como es el Movimiento al Socialismo y su congreso en la UCAeñe? Precisamente surgen situaciones por ahí un poco complejas para las organizaciones políticas porque son nuevas en la ejecución de la ley 1096 y sus nuevos estatutos, cuando la convocatoria a para elegir a la dirigencia nacional del partido político MAS sale precisamente del seno mismo de este partido político. El Tribunal Supremo Electoral no ha tenido nada que ver en la elaboración de la convocatoria. Nosotros acudimos al pedido de cualquier instancia del país, hablamos en este caso de partidos políticos. Nosotros recibimos la solicitud de supervisión del Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo para el mes de octubre, allá por el mes de julio, agosto reciente. Entonces se aprueba, se envía a la comisión y la comisión remite, ¿no?, un informe. Ahora, ¿dónde radica algunas situaciones que nosotros hemos observado? Radica precisamente en el cumplimiento de esta convocatoria que está enmarcada en su estatuto, el estatuto que ya tiene 2 años de vida, ¿no? Entonces, hay 6, 7 requisitos que tienen que cumplir los postulantes a la dirección nacional. Y entre los requisitos que tienen que cumplir los postulantes a la dirección nacional está precisamente
presentar, dice, ¿no?, el certificado de militancia emitido por el órgano electoral. Y se supone que todos los postulantes, no digo una sola persona, todos los postulantes debieron haber tenido ese certificado de militancia a momento de postularse como a la dirigencia del partido político. Y parte de ello tendría que haber sido revisado por los miembros del presidio. ¿Y qué ha pasado en el caso particular? Y hablamos solamente de esta observación porque hay otras observaciones también. ¿Qué ha pasado con los dirigentes que han sido electos en aquel momento? En el momento entre 3 y 4 de octubre, donde se realizó las elecciones de la dirigencia nacional, por ejemplo, le doy nada más un ejemplo, no presentaron su certificado de militancia, no solamente el que ha sido elegido presidente del MAS, no han presentado su militancia, por lo menos le diré cerca del 80% de los que han sido elegidos dirigentes nacionales. Ahora, pero el partido político dice, pero nosotros hemos presentado todo. Claro, han presentado el pasado 13 de octubre, después de que ya ha sucedido, ya ha pasado las elecciones en el 3 y 4 de octubre en la OCAEñe. Ahora nosotros no sabemos cuál ha sido, cómo se ha organizado el presidium, no sabemos si es que ellos internamente lo han visto, no lo sabemos, simplemente nosotros nos remitimos a la documentación que nos han presentado y que va a ser por supuesto expuesta a la ciudadanía, a los militantes de este partido político, de otros, en la página web. Y está evidentemente que don Evo Morales no presentó su certificado de militancia registrada ante el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, que sí está en los registros, en el padrón de militantes, sí, pero nosotros no podemos extenderle de manera voluntaria porque no es una actividad nuestra, ¿no? Entonces los dirigentes debieron prever el cumplimiento de todos los requisitos que está en su misma convocatoria, y tengo entendido por algún documento que anoche en un medio de comunicación pasaba, que don Evo Morales, por ejemplo, sacó su certificado de militancia este lunes 30 de octubre. No sé si podría valer o validarse para una elección que ha sido el 4 de octubre. Entonces, hay ese tipo de situaciones que han sucedido y que de verdad nosotros recomendamos. Debe haber una recomendación a los militantes y dirigentes de las organizaciones políticas que en el marco de la ley 1096, que obliga al Tribunal Supremo Electoral a verificar el cumplimiento de su estatuto, los militantes y dirigentes de igual manera deben empezar a cumplir los estatutos que ellos mismos han sacado. Hay que recordar, ahí seguimos recordando que el movimiento al socialismo evidentemente ha sido el primer partido político del país que ha presentado su estatuto hecho. Allá en el año 2021, si mal no recuerdo, ha sido agosto, septiembre de 2021, ha sido el primer partido político. Luego han venido el resto de los partidos políticos porque tenían que cumplir plazos. Entonces, si hacen su estatuto, y hacen el estatuto, por supuesto, a la medida del partido político, tienen que cumplir todo lo que indica su estatuto, porque de otra forma nosotros como órgano electoral estaríamos incumpliendo también la ley 1096 al no verificar el cumplimiento expreso de ese estatuto. Vocal, aquí dice la convocatoria, los requisitos señalados previamente deberán ser cumplidos por las y los candidatos a la directiva nacional a momento de su postulación a la mesa del presidium, y la documentación física deberá presentarse en el plazo establecido por el presidium y posteriormente remitidos a la Dirección Nacional del MAS para su verificación. Y hay una nota: los requisitos para ser candidato tanto a la directiva como al tribunal deberán ser presentados conforme a lo establecido por el Estatuto Orgánico y la presente convocatoria. El Presidium no ha determinado la presentación, el plazo de la presentación el plazo de la presentación de documentos, la certificación del OEP, del órgano electoral plurinacional. A ver, le voy a contar algo más. El pasado 13 de octubre, evidentemente, el partido político, una vez realizado el Congreso, remite o más bien pide al Tribunal Supremo Electoral que se reconozca o se registre la nueva directiva elegida. En ese momento se presentan todos los documentos. Posterior a ese plazo de los dirigentes elegidos para la directiva nacional. En ese momento, por ejemplo,
el Tribunal de Ética, que también había sido elegido el 3-4 de octubre, no presenta ni un solo documento. Y la organización política no presenta la documentación del Tribunal de Ética. Los miembros del Tribunal de Ética luego se habrán dado cuenta de que los documentos ya han sido enviados. La semana pasada traen de manera personal sus documentos y dicen regístrenos. Y nosotros no podemos hacer el registro en el entendido de que la relación que tiene el órgano electoral con los partidos políticos es a través de su delegado legalmente adscrito por el partido político. Entonces, hay ese tipo de situaciones que han sucedido y que lamentablemente ha hecho que se rechace el registro de la dirigencia nacional del movimiento al socialismo, ¿no? ¿Cómo se explica, vocal, que solamente 5 directivos hayan sido desconocidos, si es que vale el término, y el resto, el vicepresidente y otras secretarías, sí, ellos han presentado la certificación física de parte del órgano electoral? El rechazo es a toda la directiva elegida en la UCAeñe, ¿no? A toda la directiva y tanto al Tribunal de Ética que ellos también han elegido por la falta de presentación de documentación. Entonces, ¿cómo podría admitirse en parte o de manera parcial cuando todos han sido elegidos en una sola sesión de manera conjunta? Y ahí estuvimos viendo también el desarrollo de este evento. No se podría rechazar a unos, admitir a otros. ¿Por qué? Porque la elección de la dirigencia se realiza en un Congreso Nacional, pero que además hay la observación, y creo que lo hemos hecho, la observación del incumplimiento del artículo 13 del mismo Estatuto del Movimiento al Socialismo, donde inclusive se indica que la convocatoria debería ser realizada en consenso con las organizaciones matrices, donde está la CESUD-CB, está la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, está los interculturales, no han cumplido, por ejemplo, con ese artículo 13 del estatuto. Entonces, hay el cumplimiento de algunos artículos, hay el cumplimiento de otros, y lo ideal, si me permite, Rubén, Antonio, es que las organizaciones políticas de todo el país cumplan con la ley 1096 y cumplan con el mandato de sus mismos estatutos. Ahora entendemos que el movimiento al socialismo es uno de los partidos políticos más grandes del país, sí, pero también debemos dar el mismo trato a todas las organizaciones políticas que nosotros tenemos registrados. Inclusive, permítame comentarle, el movimiento Tercer Sistema, en el afán de hacer estos congresos o asambleas, como se organizan ellos para elegir sus dirigencias, de igual manera en algún momento ha cometido una serie de errores y pues prácticamente se le ha pedido a la organización política que vuelva a hacer su congreso, y más aún cuando hace 2 semanas atrás la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha ampliado el plazo de presentación de las nuevas dirigencias de las organizaciones políticas del país. Hay un plazo de 180 días que, si mal no estoy y los cálculos no me fallan, podría concluir en el mes de abril de 2024. Entonces, las organizaciones políticas todavía tienen tiempo de regular sus acciones, convocar a sus congresos. Entendimos la preocupación de muchas organizaciones políticas que les faltaba hacer sus congresos en el nivel departamental o en el nivel nacional, y por supuesto también la Sala Plena ha considerado esta situación, ha hecho la ampliación de los tiempos para que todas las organizaciones políticas lleguen a elegir sus dirigencias, sus directivas nacionales, y que de esa manera puedan enfrentar lo que se viene en las elecciones 2025, ¿no? Entonces, el objetivo de todo este mandato de la Sala Plena es precisamente que todas las organizaciones políticas cumplan con el mandato de la ley 1096, pero también las organizaciones políticas deben cumplir con el mandato que tienen en sus mismos estatutos. De otra forma, estaríamos volviendo al pasado, eligiendo internamente sin la supervisión del movimiento, sin la supervisión del Tribunal Supremo Electoral, y pues lamentablemente si no hay supervisión del Tribunal Supremo Electoral en estos eventos, pues no podríamos reconocer a la dirigencia, sin ir lejos. Hace unas 3 semanas atrás, Unidad Cívica Solidaridad se reunió en una reunión nacional donde eligieron a sus dirigentes, por ejemplo.
¿no? Y luego de unos días nos manda la lista indicando que nosotros registremos la directiva nacional. Y pues les negamos, les rechazamos. ¿Por qué? Porque el CIFDE, el órgano electoral, no acompañó, no supervisó su proceso de elección. Entonces ya Unidad Cívica Solidaridad ya debe estar notificada con esa resolución de rechazo y tendrán que organizarse y volver a hacer su nuevo congreso con la presencia del órgano electoral. Entonces, esas son las situaciones que de pronto vamos viviendo. Entendemos la preocupación que de pronto se ha generado en el movimiento al socialismo, pero a veces nosotros, y lamentablemente, tenemos que cumplir la ley. No nos queda de otra, porque de otra forma estaríamos incumpliendo un mandato de la legal de la ley 1096 y por supuesto no estaríamos apuntando a una modernización también de lo que implica la participación política de los partidos políticos en el espectro político nacional. Ahora, el vocal, en el caso de esta directiva restante, dice el informe del CIFDE, corresponde considerar la aprobación de la elección de autoridades citadas. Habla del vicepresidente, de los secretarios de Vivir Bien, de coordinación con las organizaciones sociales, de la Madre Tierra, de comunicación y tecnologías, de juventudes y otros. Ellos se supone que han presentado ese documento físico de acreditación de militancia. ¿Por qué se los ha validado, entre comillas, antes de que usted me diga de que a todo el conjunto de la directiva se ha invalidado? Bueno, han pasado por el presidium y verificando la documentación, ellos solamente presentan una fotocopia del yo participo. Le digo no en todos los casos, ahorita no tengo a la mano los nombres, podría darlos tal vez porque ya va a ser información pública. Han presentado solamente una copia del yo participo cuando la convocatoria del movimiento al socialismo es expreso y dice certificado del órgano electoral plurinacional. Entre algunas observaciones. No podría desmenuzar un tanto el informe, no lo tengo a la mano, pero sí hemos hecho el análisis de las temáticas que se han ido planteando. Y eso es precisamente el trabajo que nosotros hacemos, es hacer que la ley 1096, que nos dé el mandato de supervisar y hacer que se cumpla el estatuto de los partidos políticos, ¿no? Y nosotros, como Sala Plena, por supuesto, tenemos que verificar esa situación. Vocal, nos decía al comenzar la entrevista de que esto del documento de militancia es una de las observaciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral y que habían otras que de repente pueden ser más importantes que esta. Por ejemplo, esto de la convocatoria que no estuvo firmada, avalada, nos dice, por organizaciones sociales importantes, fundadoras del MAS, en este caso Bartolinas, Interculturales y la CCUCB. ¿Qué otras observaciones tiene Vocal? Si nos puede detallar, por favor, al margen de estas dos. Bueno, hemos tomado estos temas como temas que de verdad han sido los que en alguna medida han hecho que se rechace la solicitud del registro, ¿no? Hay que recordar y reiterar, por ejemplo, que entre algunas situaciones también la ley 1096, la misma Constitución, la 026, hablan del cumplimiento de la paridad y alternancia, ¿no? Y si ustedes se van, por ejemplo, y ahí creo que lo tienen el informe, se van al cuadro número 15, vean ustedes, sí, evidentemente hay la equivalencia de entre hombres y mujeres, es más, creo que hay hasta más mujeres, pero se han olvidado del tema de la paridad y alternancia, que también ha sido una otra observación, ¿no? Y hay otra serie de observaciones que se hacen a todo lo que implica el informe que ha llegado del CIFDE nacional. ¿No? Nosotros como vocales hemos tenido, una vez que hemos conocido que el informe ha llegado, hemos tenido acceso al informe y a la documentación pertinente, porque nosotros tenemos previamente que ver qué ha sucedido, cómo ha pasado, y si todo está bien, como se ha dado en algunos casos, pues por supuesto tenemos la obligación de registrarlo. Y si hay alguna observación, pues esas observaciones deben ser subsanadas. Pero en el caso la subsanación va a ser solamente con la realización de un nuevo Congreso Nacional, donde el movimiento al socialismo actúe en el marco del cumplimiento de su propio estatuto. No les pedimos otra cosa, no les damos siquiera una convocatoria hecha.
No, ellos hacen su convocatoria, ellos se convocan, ellos hacen la convocatoria pública, su militancia y por supuesto su militancia es quien participa de estos procesos de elección, de democracia interna, ¿no? En general, en lo que podemos ver. Vocal, ahora el abogado del MAS y del expresidente Evo Morales, el señor Wilfredo Chávez, nos dijo de que ellos van a presentar todos los argumentos que tengan, pero también todos los instrumentos que tengan a su alcance para revertir esto, ¿sí? Para que no se tome en cuenta, para que el Congreso tenga validez y todo lo que se ha hecho tenga validez. ¿Hay alguna posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral pueda revertir esta decisión que tomó ayer? Mire, yo no le puedo anticipar criterio respecto a esa pregunta porque sí es definitivamente un tema que nosotros lo tenemos que ver en sala plena. Ya hemos tomado una decisión, la resolución en este momento está en firma y una vez que esté con todas las firmas van a hacer el comunicado oficial, es decir, van a notificar al partido político. A partir de ese momento el partido político tiene, al estar nosotros en un estado de derecho, por supuesto que tiene todos los instrumentos legales que le correspondan, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que tomaremos la mejor decisión en lo que respecta al tratamiento de los distintos temas. Y si me permite hacer alguna aclaración, Antonio, Rubén, sobre este mismo tema, la misma resolución, siendo que se ha rechazado la nueva elección de la directiva del Movimiento al Socialismo, no ha dejado pues así huérfano al partido político. También ha tomado la previsión que la directiva elegida ya en el 2017 se mantenga en tanto se realice el nuevo Congreso, ¿no? Entonces también se ha tomado esa previsión y ha sido una decisión de sala plena indicando que ellos en el nivel de la directiva pueden organizarse y tienen que organizarse para llevar adelante un nuevo Congreso, que quiere decir que en este momento don Evo Morales y la directiva anterior a la elección de la UKN continúan en la gestión, ¿no? Y eso ha sido una decisión de sala plena en tanto se resuelva el nuevo Congreso y para lo cual ellos tienen un poco más alrededor de 180 días para realizar esta nueva actividad. Vocal, una última pregunta de mi parte. El abogado Wilfredo Chávez decía, ¿por qué el CIFDE a través de sus técnicos no ha advertido, no ha alertado estos incumplimientos que aparentemente ahora son claves en la resolución del Tribunal Supremo Electoral? ¿Tenía capacidad o potestad ese equipo técnico de decir, señores del MAS, este requisito no están cumpliendo, no están haciendo esto, podrían hacer esto? Para nada, A ver, vamos a retomar la comunicación. Ahora sí, la respuesta. el equipo técnico inclusive ha tenido una o dos reuniones previas a la realización del evento para coordinar con dónde va a ser, cómo van a llegar y demás, ¿no? Y que no se tenga problema en la asistencia de la comisión del CIFDE. Hasta ahí llega el proceso de coordinación. No podía Pero de alertar ahí en entonces. adelante, el día de las elecciones en el Congreso, ellos no pueden decir, señores, se están equivocando, señores, presenten sus documentos al presidio, señores, no han mandado, señores, no es la forma de elegir. Nosotros simplemente somos, si usted quiere, los invitados de piedra. Nos invitan a su Congreso y tomamos registro de todo lo que sucede. Podrá estar, si es que por ahí hay algún conflicto, pues nosotros como órgano electoral, o sea, la comisión técnica se retira e informa y dice que no se ha desarrollado porque ha habido un conflicto. En el caso de la UKN no hubo conflictos y se quedaron las dos jornadas. Tengo entendido que el 3 y 4 trabajaron inclusive hasta horas de la madrugada, muy altas horas de la noche, casi madrugada, no descansaron casi nada la comisión del CIFDE. Entonces han acompañado todo el proceso de elección. Le entró una llamada. ¿Sí? Así es, sí. Ellos no pueden involucrarse en recordarles el cumplimiento de su estatuto, porque esa no es la atribución, esa no es la función que ellos han ido a desarrollar. Muy bien. Vocal, se dijo que la decisión esta fue tomada por unanimidad, esa es la última pregunta, ¿es así?
Así es, estuvimos los 7 vocales a la cabeza del doctor Oscar Hasenteufel, que ha presidido la sala plena con los 7 vocales, y hemos tomado una decisión, ¿no? La decisión que ha sido la de rechazar el registro de la dirigencia, una decisión que ha sido consensuada. Por ahí sí habían puntos en los cuales teníamos que verificar, teníamos que ver, hemos hecho el análisis pertinente, las reflexiones pertinentes y hemos tomado una decisión entre los 7 vocales. No ha habido disidencias, por lo tanto, la resolución seguramente será comunicada en los siguientes días.